lo había votado Alfonsín y dije, este país va a cambiar y a los veteranos de guerra los van a llevar a lo más alto de la historia argentina. Y la democracia dijo que nosotros éramos el carro atmosférico de la dictadura, entonces nos llevaron a lo más abajo. Bueno, Esteban, muchas gracias por acercarte y por darnos tu tiempo para conversar sobre estos 40 años de democracia. Un placer, Natalia, gracias por este emprendimiento y sigamos sumando. Buenísimo. Mira, suelo empezar estas entrevistas preguntándoles a mis entrevistados sobre qué recuerdos tienen de aquel octubre y diciembre de 1983. Pero con vos me voy a tomar la licencia y me voy a extender un poco más en el tiempo y te voy a preguntar sobre qué recuerdos tenés cuando volviste de las islas y luego cuando se empezó a generar este comienzo de estos primeros pasos de la democracia en Argentina. ¿Con corazón abierto? Pero en la mano. Cuando nosotros fuimos a la guerra, en abril del 82, el pueblo nos despidió a los abrazos, a los vítores feliz. Nos daba lo que tenía en su corazón, en su bolsillo o en sus brazos. Sí. Cuando volvimos, no había nadie. Wow. Nadie. 30 años pasaron hasta que empezar a ver a alguien un poquitito. 30. Todavía no hay un Estado Nacional presente. Pero bueno, eso es al margen. Entonces, el recuerdo que yo tengo fue que esperaba un abrazo y un gracias, y lo tuve de mis papás, de mis compañeros del cole, en esa época mi novia y algunos amigos. Y después cuando salí a buscar trabajo y ponía mi currículum, que era técnico electrónico, 2 idiomas, buenas calificaciones y que había estado en la guerra, me dijeron, loquito, la guerra no tomes. Entonces, directamente yo, señor, tengo que trabajar, por favor. No, loquito, no, correte. Y eso nos pasó al 90% de los soldados conscriptos que habíamos estado. Cuando íbamos a los hospitales a tratar nuestra salud, física o mental, no, la física la atendió el hospital militar, la mental, el hospital civil nos decía, no, ustedes te mandaron los milicos, y los milicos nos decían, usted ya es civil, ya puede ir a donde usted quiera. Wow, estabas en el medio, o sea... Nati, yo tuve una contención. Yo tenía una familia muy unida, tenía un grupo de amigos bien, salí a una escuela privada que me habían contenido bien durante el conflicto, pero hubo muchos compañeros que no. Claro. Y esos compañeros volvieron a su hábitat y nadie los reconoció en nada y muchos se quitaron la vida. Sí, lo sé. Entonces ese fue el recuerdo que tuvimos. ¿Tenés las estadísticas? No se puede tener estadística porque estadísticas hay... por las fuerzas específicas. Y cada número es un montón. Pero si alguien está tomando 4 cervezas y subió a la moto tirando wheelies, sí, es un suicidio encubierto. Está bien. O sea, no me amo. Ok, ¿no? Perfecto. Y llegando a tu pregunta original para todos, en el año 83 yo estaba sin trabajo, entonces me ofrecieron de Radio Rivadavia ser un corresponsal, un informativo pequeño el día de las elecciones, cuando ganó Alfonsín, y me había pagado 50 pesos desde entonces. Perdón, omitiste en el currículum que había sido... No, tenía mi tía que trabajaba en Radio Rivadavia, era periodista. Está bien. Entonces me dijo, Esteban, ¿querés ganarte unos pesos? Obvio, cualquier cosa honesta era bienvenida. Entonces ese fue mi recuerdo, diciembre del 83, y que terminé en el Obelisco, emocionado. Lo había votado Alfonsín y dije... este país va a cambiar y a los veteranos de guerra los van a llevar a lo más alto de la historia argentina, y la democracia dijo que nosotros éramos el carro atmosférico de la dictadura, entonces nos llevaron a lo más abajo, y así fue una batalla hermosa que nos mantuvo de pie, estoicos y sabiendo qué país debíamos reconstruir. Bueno, la verdad que ya desde el vamos, entramos en la profundidad de lo que tenemos que de dilucidar de a poco. Pero digo, entonces pasaste de una euforia a regresar a una plaza vacía, y después, con el regreso a la democracia, una vuelta a una ilusión de un sueño que no terminó pasando. Uh-huh. Y ahí, para terminar de entender, primero desde lo personal, ¿qué te dejó la guerra de Malvinas a vos? Uh-huh. Y en segundo lugar, ¿qué cosas no aprendimos como sociedad? ¿O qué te debemos nosotros como sociedad a vos y a los otros veteranos de Malvinas? Hoy nada. Okay. Hoy ya tuvimos como sociedad ese gracias, ese abrazo, esa apertura en las escuelas, ese compromiso de formar jóvenes dentro de los movimientos de Jóvenes por Malvinas. Hay muchas cosas que hoy empiezan a brotar. Uh-huh. Y
la guerra fue una evolución. En 40 años es mucho más fácil hablar. 20 años de silencio absoluto, donde no hablé con nadie, ni con mis padres, ni con mis hijos, ni con mis hermanos, ni amigos. Después empecé a contar un relato personal, mi experiencia en la guerra, qué situación de combate tuvimos, etcétera, etcétera. Y a los 30 años empezamos a incursionar a través de un programa de tele con Fantino que nos disparó un poquito más hacia arriba y empezaron a llamarnos docentes de distintos puntos del país, fundamentalmente norte de Santa Fe, donde los chicos se suicidaban siendo adolescentes. Entonces, una docente, Nancy Sánchez, me propone, me dice, Esteban, ¿vos vendrías hasta acá a darle una charla esperanzadora? Y digo, vamos a ver qué podemos hacer. Empezamos a trabajar mancomunadamente con los docentes, con los papás, que estaban algunos presentes, con los chicos, y hace 10 años que no hubo más suicidios. Wow. No fuimos nosotros solos, pero fue una apertura del corazón en general. Entonces, entendí que no sirve, o sea, servir, que el relato del veterano de guerra, para alguien que fue violado, maltratado, que no comió, que está durmiendo en la calle, o que va en patas al cole, si va al cole, ¿qué le va a sumar? ¿Saber un poco más de historia? Sí, le va a sumar cuando yo le puedo transmitir los valores que yo entendí. Sí. Empatizar, le digo, flaco, la misma que estás viviendo vos, la vivimos nosotros, dentro de un pozo, una trinchera, sin comer, con frío, con miedo, las bombas explotaban, la muerte estaba al lado, mutilados teníamos todos. ¿Y qué hice con esto? ¿Me quedé llorando y maldiciendo? ¿O digo, qué aprendo con esto? Claro. Y doy el paso adelante y salgo de la trinchera y enfrento la vida. Perfecto. Y eso es lo que hacemos. ¿Y qué te hizo hacer el clic después de esos 20 años de silencio para empezar a contar esta historia y transformar esa memoria trágica en algo positivo para reconstruir vida y ayudar a otros? Una persona que fue muy allegada a mí, que me dijo, si vos no querés leer lo que están enseñando en la escuela y te mantenés callado y están escribiendo los supuestos filósofos y analizadores de la guerra, ¿por qué no hablas y empezás a contar vos? En ese momento lloré, no con lágrimas, con chorros, 2 horas seguidas, fue una catarsis, y dije, voy a empezar. Y después empecé a leer los libros ingleses, escritos por los comandantes ingleses. Wow. Y los comandantes de la fuerza británica, que hoy están en guerra, y es 2000 años que están en guerra, decían, los soldados argentinos eran leones tenaces que estaban aferrados a las piedras y no nos dejaban avanzar. Wow. Lo que nosotros íbamos a una operación de 3 días, tardamos 45. Wow. Entonces digo, esto es lo que yo sentía en el campo de batalla. Y cuando volví prisionero de guerra, yo sentía que habíamos cumplido nuestra misión. Y nos encontramos con un Estado totalmente ausente y, peor, presente, pero en la desmalvinización. Claro. Y después entendí, hace pocos meses atrás, cuando volvió la selección argentina de fútbol victoriosa, que dije, el pueblo unido es capaz de hacer cosas maravillosas. Sí. Y en Malvinas la plaza fue unida, sí, y espontánea y honesta. Sí. En la derrota nos metieron a todos en la bolsa de la dictadura. Claro. Y no, hay que discernir. Hay que separar las cosas. Y esto es Malvinas. Bueno, por eso entendés que es muy importante tener este testimonio para este momento, para poder justamente separar las cosas. Y en ese proceso me interesa indagar un poco más. En ese proceso, estuvo en el relato inglés, se reflejaba mejor la historia que en el relato argentino. Ustedes lo que hicieron es trabajar desde dónde para transformar y educar a los más jóvenes en lo que fue la verdadera historia. Que la guerra y la vida son situaciones similares. Suena raro, pero es así. Lo más importante en la guerra y en la vida es un compañero. Yo no era el importante. Mi compañero era el importante, que me abrazaba y me compartía a veces un pedazo de pan. En la guerra y en la vida, si no armas equipo, no puedes llegar a nada. Y en la guerra, si no hubiéramos combatido como equipo, no se hubiera matado de a uno en la última noche. En la guerra y en la vida me encontré con Dios. Que algunos me dicen, no, Dios no existe. Te lo respeto 100%. La fe. La fe que te nace del corazón a decir, ¿puedo resolver esto? Sí. ¿Pero convencido? Sí. O sea, 36 años después tuve un cáncer y ya estaba moribundo, y así todo, otra vez me aferré a Dios y me dio la segunda oportunidad. Me dijo, dale, que te queda un poquito más por hacer todavía. Y el liderazgo. El liderazgo en un campo de batalla, pero no porque teníamos un jefe, un sargento que era realmente un líder. Nosotros éramos líderes. Uh-huh. Él en un momento me ordena que lo mate porque no aguantaba más el dolor de su herida, y tuve que decidir entre obedecer las órdenes, como muchas veces venimos como corderitos obedeciendo el mandato, o sentir.
¿Y qué Bueno, hiciste? sentir. Y hoy es mi hermano de la vida. No. Entonces vos decís, ¿aprendiste? Claro, Un tardé montón. 30 años en acomodar mi cabeza Claro, para decir... en poder ¿qué es decodificar la lo guerra? que te había pasado y sentido en carne propia. Así que eso es lo que nosotros aprendimos, transmitimos, que cada uno tiene una guerrita de Malvinas en su espalda. Un maltrato, un divorcio, una situación terminal, una pandemia. Ajá. ¿Cómo la sobrellevó cada uno? Algunos maldiciendo y encajonados y diciendo, ¿para qué? Esto no me banco más. Y otros, estoy aprendiendo a pintar la casa, a ordenar mi cofre, a compartir con mis hijos, a respirar, a vivir todos juntos. ¡Wow! Espectacular. Y ahora te traigo un poco al presente, después de 40 años ininterrumpidos de democracia. ¿Cuáles pensás que son, también con esta mirada tan humana y tan amorosa de cómo podemos cómo buscar soluciones a los temas estructurales, pero cuáles pensás que son hoy los principales problemas estructurales que tiene nuestra democracia? Falta de amor. Literalmente. Si nos escuchásemos un poquito más antes de opinar sin saber, creo que empezáramos a cambiar un poco. Porque en Malvinas no había diferencia ideológica. Estaban los de izquierda o los de derecha, los que estaban a favor de Cristina o de Macri, no importaba quién. Estábamos todos. No había diferencia social, estaban los hijos de empresarios y los cartoneros y mendigos que estaban analfabetos o delincuentes, porque mis compañeros del regimiento de la Tablada había en La Matanza muchos delincuentes y son mis hermanos y hoy siguen siendo mis hermanos. Y algunos murieron en su hábitat. Uh-huh. Entonces yo digo, si no había diferencia ni de religión, ni de clase social, ni de ideología política, ni de provincia, éramos realmente una conjunción federal. Sí. Y estuvimos a 48 horas de ganarle la guerra a los ingleses, contado por ellos. ¿Sí? Sí. Ellos dijeron un soplido y teníamos que volver. No iban a perder la guerra porque el imperio pirata va a buscar de todos los medios para hacerlo. Pero hubieran tenido que ir a buscar refuerzos. Uh-huh. Y nosotros estábamos combatiendo contra Gran Bretaña, contra la OTAN, contra la Comunidad Europea y contra varios países latinoamericanos. Entonces decís, ¿qué pasa cuando la Argentina está unida? Somos realmente temibles para el mundo. Divide y reinarás. Uh-huh. Y eso es lo que políticamente se viene desarrollando, por lo menos en los últimos 40 años de democracia. ¿Y nosotros dónde invertimos? En los jóvenes. Tenemos más de 6 millones de chicos recorridos en el país. Alguno va a ser presidente de la nación. Otro va a ser diputado. Otro, ya está. Que les quede esa semillita y esperaremos 20 años. Seguiremos regando esa semillita. Pero el futuro está asegurado. Está buenísimo, escucharnos más. ¿Y cuál es esa mirada que querés que tengan esos jóvenes? O sea, ¿cuál es el relato que ustedes quieren que estos jóvenes o que estas semillas crezcan a futuro? Es un entendimiento de que de esto de que decís, de la no diferencia, de la importancia del compañerismo, del liderazgo, y en materia también de política sobre la soberanía de Malvinas, ¿también tienen les bajan alguna postura sobre cuál debería ser la política de Estado en esta materia? Malvinas es futuro. Eso sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque la guerra marcó un corte de 149 años de reclamarle a Gran Bretaña que nos devuelva lo que nos pertenece y nos robó. Sí. Un 3 de enero de 1833. Sí. Ya pasaron 41 años. Van a pasar 109 años más. Sí. Malvinas es la proyección antártica. Sí. Y en la proyección antártica tenemos toda la reserva de recursos naturales que la humanidad necesita para vivir. Por eso los ingleses no te devuelven, no porque se caprichan con 2 islitas. Entonces tenés una base militar muy potente en el Atlántico Sur, el cruce bioceánico, el litio, el agua potable, el petróleo, el gas, todo lo que nos pertenece, la comida, todo lo que nos pertenece. Entonces nosotros nunca tuvimos Malvinas como una política de Estado. Viene uno, te hace un puente, viene otro, te hace una pared, viene otro y se pelea, otro se amiga. ¿Quién te va a creer en eso? Totalmente. Primero hay que crecer como nación. Hoy los chicos en la escuela no te cantan el himno, les da vergüenza ser abanderado, no van al cole, aprueban pegándole a la maestra. Bueno, cuando recuperemos una nación seria para el mundo, nos van a devolver Malvinas y vamos a recuperar nuestros recursos naturales. Trabajás desde los valores, la educación, que claramente es la estrategia del cambio. ¿Qué le pueden aportar los veteranos de Malvinas a la construcción de esta política de Estado? Además de lo que se hace en materia educativa, digo, ¿cómo podemos generar una política coherente en el tiempo? Digo, ya no importa, digo, en estos 40 años hubieron Totalmente.
aciertos y desaciertos, pero pensando de cara al futuro, pensando en los desafíos que tenemos por delante, ¿cómo podemos incorporar la mirada de ustedes, la experiencia para construir una política real de soberanía nacional o de un reclamo que sea contundente y que sea efectivo? Digo, porque eso me encantó. Malvinas, ese futuro, ¿cómo logramos que ese futuro sea una realidad? Nosotros no sembramos en los políticos, o sea, no sembramos esta pregunta tuya porque eso lo saben ustedes. Tienen que saber la estrategia, la forma, cómo se mueve internacionalmente. Nosotros sí podemos empezar a decirle a toda nuestra juventud, hasta lo que se está yendo también, que tengamos fe entre nosotros, que nos cuidemos entre nosotros, que nos agachemos a levantar un papel y lo tiramos a la basura, que nos miremos a los ojos, que nos abracemos más, que seamos un poco más felices, que cantemos el himno. Nosotros cada vez que entramos a una escuela, salvo que un docente haya preparado ya nuestra visita, llegás y empieza, otra vez te va a hablar de Galtieri, de lo muerto, de lo pobrecito, de esto, de aquello, y se termina y dice, pucha, si hubiera sabido esto nos quedábamos 2 horas más. Y nos pasa, recién hemos tenido una muy buena experiencia también con gente que está en otro ámbito, y vos decís, pasa en todos los órdenes. Y yo hace 1000 que le estoy diciendo a los políticos, escúchenos una vez. Escúchenos, no les vamos a hablar de nada ni los vamos a dividir. Tratemos de pensar y crecer juntos. Total. Pero creo que hoy el egocentrismo y el cipallismo y varios factores te dicen, bueno, pero este es un mini lugar para escucharlos mejor, también. Por eso Entonces, ahí, por eso me parece interesante, me parece estratégico invertir en los jóvenes para, desde las micro acciones, sembrar valores que construyan ese futuro. Me parece brillante, la verdad. Pero también me parece importante pensarlos como actores que definen, hablaste mucho del tema de la importancia de escucharse para construir consensos, y en eso de escucharlos me parece que también es muy valioso lo que tienen para aportar para ir construyendo entre todos esa política que perdura en el tiempo, o una política efectiva en materia de la soberanía argentina de Malvinas. Sí, pero no puedo hablar por todos los veteranos de guerra. No, está bien, ahí hablamos de vos. Nosotros hablamos de nosotros, de la Asociación Malvinas Educación y Valores, que hicimos un giro y le digo, cambiemos el relato y solamente hablamos para que los chicos se vayan con una sonrisa. Okay. Porque muchos van y yo respeto el relato de cada uno de mis hermanos que tuvieron en el campo de batalla. Sí. Pero no es lo que yo pretendo hoy para mi nieta que tiene 1 año y 4 meses. Claro. Entonces los respeto, pero nuestra construcción va por otro lado. ¿Y pudieron transformar los textos de estudio de los chicos? Olvídate. ¿O es además es solo a través de su testimonio? Solamente a través del testimonio, pero empiezan ellos mismos a mirar, a corregirlo. No somos excombatientes, somos veteranos de guerra, no somos los pobrecitos. Es toda una serie de cosas que son gratis. Uh-huh. Pero dentro de la currícula o dentro de los libros de texto, los empezamos a escribir nosotros. Y nadie te va a apoyar, te va a decir, armamos una campaña solidaria en todas las escuelas del país o en las de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente... no sabe que hay veteranos de guerra. Entonces hay cosas muy concretas que vos decís... Decís que no. Que pasan no cosas que vos decís, ¿por qué? Porque nosotros estamos dentro del programa de salud para veteranos de guerra en la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, el Ministerio de Salud a nosotros nos apoya, nos avala, nos cubre... pero porque somos un grupo macanudo de chabones, pero no porque hay una proyección. Los familiares de los caídos en combate, los familiares, algunas mamitas, algunas hermanas, algunos hijos, no tienen atención médica. No tienen nada, no tienen una sede donde poder juntarse a tomar matecito antes de morirse. Y son las madres de la patria de verdad, sin cortar una calle, sin reclamando por mantener viva la memoria de sus hijos, y ahí nos tienen a nosotros, que le digo, siempre los voy a mantener. Claro. Siempre los voy a nombrar. Mis 5 amigos que murieron a los míos, siempre van a tener de mi boca que los chicos sepan. Y les digo a los chicos, a ver, ¿cómo se llama la biblioteca de ustedes? No, biblioteca. ¿Por qué no le ponen el nombre Andrés Folch, Julio Cau? Gratis, hagan un papelito con un marcador. Sí, sabía. Claro, es gratis. Se hace. Es un proyecto. Hay la escuela número 3 del distrito 10, la escuela de Esteban Echeverría, cada aula tiene el nombre de un caído. Y cuando hicieron el acto inaugural, vinieron las mamás, las hermanas, era una lágrima de emoción. Nuestros hijos están acá. Y esos chicos, le digo, chicos, ustedes hoy están en 5º grado, 6º grado. Dentro de 20 años, cuando vengan con sus hijos, van a preguntar, mamá, ¿qué es esto? Este es un soldado de la patria y yo cuando estaba en 5º grado, lo hicimos. Buenísimo.
Buenísimo. Es gratis. Es mantener viva la llama y mantener la memoria para aprender para el futuro. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el balance que haces de estos 40 años? En general, no solo pero hablaste en particular de el rol que tuvieron ustedes y cómo no fueron bien recibidos y cómo fueron mal interpretados o mal identificados, porque los metieron dentro de la bolsa de la dictadura, pero haciendo un balance de estos 40 años y sobre todo con esta mirada positiva y puesta en los valores, en las cosas que sí podemos hacer. ¿Para dónde, de vuelta, decime por dónde pensás que podemos construir un futuro distinto? Nati, vos lo dijiste, es educación. El sistema educativo está quemado en el país. Si no hay docentes o directivos que realmente se comprometen y amen... Yo soy docente donde se forma la policía de la ciudad, Instituto Superior de Seguridad Pública. Sí, claro. Y entran chicos de la secundaria que dicen, bueno, no sé si estudiar medicina, si ir a un supermercado, bueno, voy a ser policía. Y lo primero que le digo es gracias. Y me miran y dicen, ¿por qué? Vos elegiste dar la vida por mí. Sí. Es una vocación interminable. A las directoras de las escuelas que el sistema les quemó la cabeza, les digo gracias. ¿Vos te acordás el día que elegiste ser maestra? Y se ponen a llorar porque tenían algunas 12 años, 15 o 16. Yo me acuerdo que lo sentía con el corazón y hoy no puedo más. Entonces digo, volvamos al sentimiento de la vocación. El bombero, el médico, el enfermero. Sí. Hay tanto. El político. Honorable Consejo Deliberante. Volvamos al honorable Consejo Deliberante. Es simplemente abrir el corazón, guardar nuestro ego, guardar nuestro interés económico y decir, ¿puedo hacer algo por otro? No por un país, por otro, por el que tengo al lado. Y empecemos hoy. Bueno, empecemos dándote las gracias entonces. Gracias por esta charla, gracias por lo que haces día a día por los jóvenes, por las semillas que creces. Gracias por mantener la llama viva de los veteranos que cayeron en la guerra y ojalá tengamos más instancias como estas para poder conversar, escucharnos y construir juntos ese futuro que creo que todos queremos y nos merecemos, donde está claro que la educación tiene que tener una prioridad y los valores que vos decís, esos microconductas conducen o generan un resultado distinto del que creo que estamos que es el que estamos esperando. Yo te agradezco a vos, Natalia, por este espacio, por multiplicar nuestra voz y estamos a disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Sé feliz. Gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.